¿Alguien tiene abierto el micrófono? Entonces quiero advertirles en ese sentido que en mi curso no hay exámenes extemporáneos. No vayan a pensar ustedes de que como no se pudieron examinar en el normal, se van a poder examinar en el otro. No, esos los haría si hay una plena, pero plena justificación. Y como el profesor es el que es el que califica las excusas según el reglamento, entonces sí quiero pedirles su colaboración en ese sentido, de que se examinen en el examen que les corresponde y que no estén buscando excusas para no examinarse, porque tengo muchos alumnos y cuesta mucho realmente hacer un examen extemporáneo, porque no se hace el mismo examen. No es aquello que les voy a pasar el mismo examen, no. El examen hay que hacerlo. Consulta, licenciada, disculpe ¿Sí? para usted que si es una justificación creíble, además, dentro del entendido, que no sea una hospitalización, a su criterio, que es considerable una justificación creíble. Pues de las que están ahí en el reglamento, ¿verdad? Que yo la pueda verificar, porque me traen cartas de empresas que se inventan, ¿verdad? Y de gerentes y todo eso que yo no puedo verificar. O sea que si es algo laboralmente, definitivamente no entra la excusa de poder A solicitar un menos, examen a menos que extemporáneo. yo la pueda comprobar y verificar que la empresa realmente existe, porque me he topado con que hay empresas inexistentes, no ponen el teléfono, no ponen los cargos, no hay sellos, o si bien hacen membretes falsos para justificar una excusa, ¿verdad? Ok, entiendo. Usted Entonces sí sabe tiene que más o ser algo muy menos creíble. a Perfecto. qué me Muchas gracias, refiero. Lina. Algo que yo Ok, pueda verificar por mis medios, ¿verdad? ok, perfecto. Sí, Gracias. muy bien. Sandra, Janet. Buenas noches, licenciada. Solo respecto a la inasistencia, pues le comento que yo estoy pues, esperando mi bebé, ¿verdad? Y posiblemente esté a partir del 20 de agosto. En mi caso sería, por ejemplo, si voy al Hospital General, entregarle el carnet que me entregan ahí, la constancia del nacimiento de mi nena, que eso sería mi aval de que yo estuve hospitalizada, por ejemplo. ¿Cómo así? No entendí mucho su No, caso. es que le comento que pues en mi caso estoy embarazada. Pues Sí, mi parto está programado del 20 de agosto en adelante. ajá. Entonces, en mi caso sería entregarle, por ejemplo, la constancia del hospital, el acta que me dan del nacimiento de mi nena, ¿verdad? Porque como Ah, ahí indica cuándo exactamente, ingresé, sí. cuándo salí, y Sí, si no, en casualmente en este esos días, caso, sí, en bueno, ese caso sí. Sí, mire, es que lo que pasa es de que hay alumnos y alumnas, ¿verdad? De que me han mandado excusas de que ese día tuvieron que trabajar, ¿verdad? Pero cuando yo llamo a las empresas no contestan, no existen. Y, y no hay otra manera de verificar, no hay un correo electrónico, por ejemplo. Y los sellos, usted sabe que los sellos se pueden hacer, pues, se pueden hacer. Un sello cuesta, ¿qué? 50 quetzales, 20 quetzales, ¿verdad? Entonces a eso voy yo, a la veracidad de la excusa. Pero si usted tiene programado su parto y usted va a estar ahí y me enseña su constancia de que estuvo internada, por supuesto que le hago el examen. Claro. Si lo que yo les quiero decir es que no crean que en mi curso se hace un examen normal y otro extemporáneo y que crean que hay dos posibilidades de examen. No las hay, no las hay. Es solo uno el examen. Solo alguien que realmente pueda justificar su ausencia, entonces sí, ¿verdad? Pero no es aquello que presente cartitas de trabajo y ya está, ¿verdad? Porque esas se consiguen en cualquier lado, incluso los certificados de enfermedad, pero bueno, ahí están firmados por un médico, ¿verdad? Y además el examen siempre se hace en horas de la noche. Procuro hacerlo a las 20 horas, a manera de que todos ya estén disponibles, ¿verdad?
No lo hago a las 5 de la tarde o a las 3 de la tarde o a las 6. No, a las 8 cuando ustedes ya pueden estar disponibles. Además, es un solo día, pues no son todos los días. Así es de que les pido comprensión, ¿verdad? Y que no piensen que hay 2 exámenes. Si no me examiné en uno, me voy a examinar en otro. No, en ese otro me tendrían que probar fehacientemente la ausencia. Bien, jóvenes, vamos a iniciar la clase porque si no se nos va a ir el tiempo y tenemos muy poco tiempo para eso. Vamos a continuar con, no les había presentado las filminas, ¿verdad? Todavía no. No, licenciada. Va, muy bien. Entonces estamos en la Comunidad Jurídica Internacional de los Estados, ¿verdad? Por ejemplo, la Comunidad Jurídica Internacional se compone de entidades colectivas llamadas estados, como unidades de acción y de voluntad. Y el Estado es una ficción que no puede actuar personalmente, por eso es una ficción. Tiene que actuar la teoría de la ficción del Estado. No sé si se recuerdan ustedes en teoría del Estado. El Estado tiene que actuar por medio de sus órganos, por medio de las personas que desempeñan cargos ahí. Por ejemplo, en el caso del derecho internacional, pues está el jefe de Estado, pero también está el ministro de Relaciones Exteriores o el secretario de Relaciones Exteriores, como se le llame, ¿verdad? Y la estructura de las relaciones internacionales, pues puede ser horizontal, precisamente por las relaciones internacionales entre estados que se encuentran en una sociedad interestatal descentralizada, por ejemplo, como los Estados Unidos, no, ellos son federados, pero es una sociedad interestatal, ¿verdad? Descentralizada, que tienen una relación jurídica formal y que está fundamentada en principios de igualdad soberana y no intervención. También puede ser, además, las relaciones internacionales pueden ser horizontales porque se desarrollan entre los estados y también pueden ser verticales, precisamente por la cooperación de los estados con las organizaciones internacionales creadas por los estados, con base en los principios de cooperación pacífica de acuerdo a la costumbre y los tratados internacionales. Entonces, el derecho internacional o derecho internacional público tiene una denominación estrictamente técnica, como decía Max Sorensen, ¿verdad? Que designa el sistema jurídico cuya función primordial es regular las relaciones entre estados, entre las organizaciones internacionales, entre los individuos de un estado, más directamente en las relaciones diplomáticas y consulares. Sí, cuando hablamos ya de las relaciones internacionales a nivel individual, estamos hablando de los embajadores y de los cónsules, ¿verdad? Y también con los derechos humanos incorporados a la constitución de cada país, precisamente porque los derechos humanos son eso, ¿verdad? Son humanos, es para los seres individuales. Y bueno, también colectivamente, ¿verdad? Y también satisface las relaciones internacionales, pero sigue siendo esencialmente para los estados. El derecho internacional público sigue siendo esencialmente para los estados. Así entonces tenemos, para utilizar el libro del doctor Carlos Larios, habíamos hablado de eso ayer, ¿verdad? No sé si ya lo tienen. ¿Ya tienen el libro, jóvenes? Yo ya. Sí, licenciada. Ya, licenciada. Va. Entonces, en la página 228 de mi edición, que creo que de la edición nueva es la página 315 o 312. No sé, véanlo ustedes ahí. Ahí empieza, porque tengo que decirles algo también. Ese libro del doctor Carlos Larios, yo voy a utilizar en mi curso
a partir de la quinta parte, porque él dividió su libro en partes, ¿verdad? No dice capítulo, dice parte. Entonces yo voy a utilizar ese libro a partir del quinto capítulo, o sea, quinta parte, como dice él, que es el rubro que se refiere a los órganos del Estado. En realidad tiene otro nombre también, en la carátula dice quinta parte, las relaciones entre los estados. Y empieza con los órganos del Estado. ¿Ya lo vieron, jóvenes? ¿Ya lo tienen? Sí, Ligda, aquí lo tengo. Sí, licenciada. Licenciado. Muy bien. Entonces dice aquí el doctor Carlos Larios que como quedó establecido, los sujetos del derecho internacional público son principalmente los estados. La comunidad jurídica internacional se compone de entidades colectivas llamadas estados. Frente a esa comunidad, los estados se presentan como, se presentan como unidades de acción y de voluntad. Siendo el Estado una ficción jurídica, no puede actuar personalmente, sino por medio de sus personeros llamados órganos. Y cada constitución o su equivalente señala qué órganos pueden expresar y expresar a la comunidad internacional el sentir y pensar oficial del Estado. ¿Quién lo puede comprometer? ¿Cuál es el ámbito de extensión de las facultades de sus órganos? Y generalmente se clasifican en dos categorías. Una se llama órganos centrales. Y estos órganos centrales aceptados por el derecho internacional público son dos: el jefe de Estado, o como se le llame, ¿verdad? Y el ministro de Relaciones Exteriores, o quien haga sus veces. Solo voy a ingresar a otros compañeros. Y entonces, están los órganos centrales. Solo son dos clasificaciones: órganos centrales, que los acabamos de ver, y órganos descentralizados. Y los órganos descentralizados se refieren precisamente a los embajadores y a los cónsules, ¿verdad? Y descentralizados porque están fuera, ¿no? Están fuera de su territorio. Se dice que los jefes de Estado, pues, tienen varias denominaciones según el régimen jurídico, político que sustente el país, ¿verdad? Se les llama a veces jefes de Estado los presidentes, reyes, emperadores, presidentes vitalicios, jefes de gobierno, presidentes de juntas de gobierno, etcétera, ¿verdad? Pero son los representantes supremos natos de los estados en sus relaciones mutuas. Deben ser reconocidos expresa o tácitamente, lo cual se manifiesta, entre otras formas, asistiendo a las tomas de posesión o continuando relaciones diplomáticas normales. De conformidad con el artículo 7, dice Sorensen, del Convenio de Viena sobre tratados, el jefe de Estado no necesita ni debe presentar prueba de su autoridad para negociar, redactar, autenticar o firmar un tratado o instrumento de ratificación o de adhesión en nombre de su Estado. Y tampoco puede presentar tampoco está obligado, pues, a presentar credenciales. Y tiene derecho a ocupar un escaño en las Naciones Unidas, ¿verdad? Por muy chiquito que sea el Estado, tiene derecho a ocupar un escaño en Naciones Unidas. Y ese escaño, pues, lo ocupan tanto el jefe de Estado como el ministro de Relaciones Exteriores. Pero no es que tenga derecho a 2 votos, solo tienen derecho a 1 voto, ¿verdad? Y el jefe de Estado tiene autoridad para hablar en nombre de su Estado en cuestiones internacionales. Es la persona a quien de derecho le corresponde determinar la política exterior de su país y puede nombrar agentes diplomáticos y consulares, así como representantes ante los organismos y conferencias internacionales. Debido a la alta representación que ostenta, como lo es el Estado, se concede a los jefes de Estado amplias inmunidades y privilegios, ¿no?, que se traducen en inviolabilidad de su persona e inmunidad de jurisdicción, por lo cual no se le puede someter a tribunales por actos oficiales o privados en otro país,
Estos privilegios e inmunidades son extensivos a las personas que los acompañen, es decir, miembros de su familia y a sus bienes, ¿verdad? Pero la inmunidad la vamos a ver más adelante. Entonces, las relaciones internacionales pues tienen un significado menos técnico y se las emplea con referencia a algo más amplio, que es el intercambio oficial mediante sus oficinas extranjeras, ministerios o departamentos de asuntos o relaciones exteriores. El derecho internacional es nada más que derecho que se aplica entre estados. Aquí hay un poco los antecedentes del derecho internacional, ¿verdad? Dice los canonistas, o sea, el derecho canónico que surgió de los santos padres, ¿verdad? Crearon algunas instituciones internacionales que en la antigüedad pues se consideraron importantes y que después ya no, es decir, no es que, no, perdón, sí se fueron transformando y se les fueron dando otros nombres, ¿verdad? Por ejemplo, la mediación y el arbitraje, por ejemplo, y el arbitraje papal, o sea que la sede del Papa era un centro de arbitraje para aquellos conflictos que no se pudieran resolver voluntariamente, ¿verdad? La moralización de la guerra, por ejemplo, en la antigüedad se hizo y todavía se aplica esta doctrina, sí, este estudio de la moralización de la guerra, en el sentido de que para aquellos conquistadores que ya habían convertido a la gente de América y que en esos pueblos después ya no se les autorizaba el ingreso por parte de los mismos nativos, entonces ellos trataban de decir que era una guerra moral, que era una guerra justa, y eso se llamó bellum justum, o justicia de la conquista, y era para justificar que ellos incursionaban y peleaban y mataban a los indígenas porque no se les había permitido el ingreso pacífico, ¿verdad? Pero esto evolucionó después ya en otras cosas, el bellum justum. Ahora se dio el bellum justum, se ha dado, por ejemplo, en los 36 años de conflicto en Guatemala, que después derivó en los acuerdos de paz. Pero lo que les quiero decir que todavía estos conceptos de carácter, estos conceptos latinos se utilizan. También se creó la legitimación de las represalias, es decir, de las represalias como medio de sanción de las acciones injustas. Si, por ejemplo, un país atacaba a otro, pues el ofendido tenía derecho a tomar represalias, ¿verdad? Y eso era parte del bellum justum, justificar la guerra. Otros términos fueron, por ejemplo, la tregua de Dios o suspensión temporal de hostilidades. Otro término era la paz de Dios. La paz de Dios, o sea, el reconocimiento de la neutralidad de los locales, de los edificios eclesiásticos, las iglesias, ¿verdad? Y la inviolabilidad de los eclesiásticos y de los peregrinos. Ahora ya no son los eclesiásticos, sino son los locales o las oficinas de los diplomáticos, es decir, de los embajadores, de la sede de la embajada, o bien de los, ¿cómo se llaman los otros? Están los embajadores y los... ¿Cónsul? ¿Cómo? ¿Los cónsul? Cónsules, gracias. En este momento se me olvidó ese. Y los cónsules. Ahora ya no son las iglesias, o sea, ahora es que en los edificios donde se ubican las sedes diplomáticas, esos son inviolables, ¿verdad? No se puede entrar sin su permiso, no puede entrar la fuerza pública ahí porque se considera una violación al territorio de donde es la embajada, ¿verdad? Y entonces son inviolables, poseen inmunidad.
incluso la papelería, los archivos y todo eso no se pueden ir a catear, son inviolables y tienen que ser protegidos por el mismo gobierno en donde están esos locales y esos documentos. Porque si no los cuida ese gobierno, entonces el gobierno de los ofendidos toma represalias contra el gobierno que no lo protegió, que no protegió sus locales. Así es el cumplimiento del derecho internacional. No como ahora, porque, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad emitió una declaración, dio un amparo, el Tribunal Supremo Electoral, pero se quedan solo en declaraciones y el derecho per se no es funcional, pues. El derecho dice lo que es el deber ser, pero sin el poder público, que es el del Estado, no se puede aplicar la ley. Y si la Corte de Constitucionalidad dice que por ejemplo, la decisión de ese juez es ilegal, tiene que certificarlo conducente para que no se lleve a cabo, para que no se cumpla, pues. Pero solo se quedan en la emisión de la sentencia, pero no dan las medidas ejecutivas y judiciales, no certifican a la policía o al Ministerio de Gobernación para que esa resolución se cumpla. El juego es que lo están dejando a medias, pues. Solo emiten la resolución favorable, pero no dice cómo se va a ejecutar, ¿verdad? En fin, este es el juego. Pero ahí es donde se ve que el derecho sin el poder del Estado, pues no se puede hacer valer, ¿verdad? Así entonces, las normas que rigen el derecho internacional, que también son fuente del derecho internacional, es principalmente la costumbre. La costumbre o normas consuetudinarias son la fuente principal del derecho internacional público. En cambio, en el derecho internacional privado, la fuente principal son los tratados internacionales o normas convencionales. Pero en derecho internacional público no, es la costumbre. Pero también es fuente de derecho los tratados internacionales o normas convencionales, las resoluciones de los organismos internacionales, las resoluciones de las cortes internacionales que hacen jurisprudencia también, y los principios generales del derecho. Yo he tenido noticia de que la semana pasada salió en las noticias de que la Corte Internacional de Justicia declaró que las islas estas de San Andrés, Guanaja y no sé cómo se llama la otra, para resolver el diferendo o el conflicto que había entre Colombia y Nicaragua, pues se resolvió que corresponden a la jurisdicción de Colombia. Entonces San Andrés, Guanaja y esas otras islas, que son 3 islitas, ya quedan en la jurisdicción de Colombia. Y entonces también esto es fuente de derecho internacional, las resoluciones de las cortes jurisdiccionales y los principios generales del derecho. O sea que funciona algo así como pasa en el derecho interno, ¿verdad? También está la soberanía, ¿verdad? Que es un término que surge en la Alta Edad Media feudal como poder supremo del señor feudal sobre sus súbditos. Porque cuando cae el Imperio Romano, pues empiezan a formar feudos. Y esos feudos tardaron mucho tiempo, pues. Yo creo que unos 3 siglos tal vez, pero después de la Edad Media se da una guerra que le llaman la Guerra de los 100 años, que creo que es de toda Europa contra Alemania, que era donde los feudos eran más fuertes, ¿verdad? Y con esa guerra se sale Europa del feudalismo, ¿verdad? Y entonces es su salto al capitalismo, junto con la creación de todas las iglesias evangélicas, ¿no? Y actualmente, pues, la soberanía encarnaría el poder supremo del pueblo dentro del Estado, pero para legislar y hacer cumplir sus leyes. Pero se ha ido relativizando este concepto porque hay otros estados también, y todos los estados son iguales.
e igualmente estados soberanos, ¿verdad? Y la soberanía hacia el exterior es independencia, que a su vez presupone la independencia de los demás estados. Y esto por el principio de igualdad, ¿verdad? En derecho internacional, que está en el artículo 2, numeral 1 de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, es un concepto jurídico que corresponde al jus imperium del derecho romano, el jus cogens, lo que se denominó así. Y pues la soberanía se toma como autonomía o independencia. Pero nosotros, por ejemplo, Guatemala dice que es soberana, pero digamos que tal vez es solo formalmente, porque somos un país que no tiene una industria pesada, no se fabrican carros, no se fabrican maquinarias, ni tecnologías, ni menos inteligencia artificial, tampoco hacemos gasolina, tampoco, o sea, nuestra industria es liviana. Entonces todo se tiene que importar. Y ante esa realidad, pues, Guatemala es un país dependiente de las relaciones internacionales muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, que tienen que depender del tipo de cambio que esté en otros países. Dependen del dólar también, dependemos del dólar. Entonces, pues, ¿en dónde queda la soberanía ahí y la autonomía? Especialmente cuando hay autoridades que si bien fueron legalmente electas, después perdieron legitimidad ante el pueblo, porque pues cambiaron su manera de actuar y traicionaron al pueblo, ¿verdad? Entonces, es ahí el quid de la cuestión, ¿verdad? Lo que uno, digamos, los abogados estamos llamados a matizar, a responder, ¿verdad? Pero la soberanía y autonomía siguen siendo componentes esenciales del Estado, ¿verdad? Matizados por la interdependencia mundial. Y esos conceptos, pues como les decía, se han flexibilizado. Esos conceptos tradicionales de tal suerte que ahora se habla de soberanía compartida e interdependencia, aunado a los modernos conceptos de cooperación internacional en los esquemas de integración regional y subregional. Está en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Entonces, lo que pasa es que si somos un país independiente y el gobierno no actúa de acuerdo con los cánones que se consideran en derecho internacional normales, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay una reacción internacional. ¿Por qué? Porque aunque sean países extranjeros, a algunos sí les afecta lo que sucede internamente. Por ejemplo, les afecta por las migraciones. A otros países, por ejemplo, a Estados Unidos, le interesa que aquí haya trabajo, que aquí se paguen buenos salarios, que se le dé vivienda a los trabajadores, que la gente tenga agua, que los niños tengan educación, que se les dé nutrición para que puedan crecer. En fin, ¿verdad? No se trata de quitar, sino de dar más. Entonces, si todo es negativo y realmente los guatemaltecos en una buena proporción se quieren ir a Estados Unidos, eso le provoca problemas a Estados Unidos, que no están dispuestos a lidiar con los problemas de Guatemala en ese sentido. Y es ahí donde la soberanía se relativiza, pues, porque así como necesitamos gasolina, necesitamos vehículos, financiamiento, tecnología, granos para la alimentación, cuidar nuestro ambiente, porque nuestro país es agro-silvoforestal, ¿verdad? Entonces, en esa medida, quien nos está proporcionando la ayuda o quien nos vende los productos, tiene derecho a protestar, ¿verdad? Esa es la relación. No, que muchos dicen que aquí somos un país soberano, pero ¿soberano de qué? Si para empezar las minas esas están ahí, las minas de Izabal, ¿verdad?
estaban bajo la jurisdicción de esos ucranianos, ¿verdad? Y ellos nos pagaban o nos pagan lo que ellos quieren, no lo que el Estado debe exigir. Pero por eso es la corrupción, ¿verdad? Para no exigir lo que verdaderamente el país necesita. Y entonces le sale más barato a las mineras tratar con agentes corruptos, ¿verdad? Que tratar con un gobierno legítimo que quiera luchar por su país, ¿verdad? Porque lo que pasa es que le paga una coima con el que está negociando y tiene una ventaja de muchas ganancias por las bajas regalías que le da al país. Creo que en Bolivia, Evo Morales pedía más o menos no sé si el 25% o el 50% de regalías de esas explotaciones de minas, porque Bolivia tiene mucha mineral. Y con eso logró levantar el sistema educativo, el sistema de carreteras y todo eso. En cambio, en Guatemala las mineras pagan el 1%, imagínense ustedes. Eso es Vox Populi, ustedes lo conocen, lo han oído en los periódicos, lo han visto en los periódicos y todo eso. Entonces un pueblo tiene su límite, ¿verdad? Puede aguantar un tiempo y los guatemaltecos somos aguantadores, pero llega un momento en que ya no hay, y no hay, ¿verdad? Ya no hay para ninguno. Entonces el Estado es la figura máxima del derecho internacional, legalmente constituido, que se rige por su carta fundamental, o carta magna, o carta de constitución, o constitución, como se le llame, ¿verdad? En Guatemala le llamamos constitución política. Y la constitución política pues señala qué órganos pueden presentar y expresar a la comunidad internacional de estados el sentir y pensar oficial del Estado de Guatemala. También señala qué funcionario puede comprometer al Estado de Guatemala en el extranjero. Señala también el ámbito de extensión de las facultades de los órganos. Y aquí están algunos artículos que yo extraje de la Constitución. Por ejemplo, el 1, el 2, el 46, que es la preeminencia de los derechos humanos con relación a la Constitución. El 140, 141. Y estos son vitales, 149, 150 y 151. Que contienen las facultades que le da la Carta, la Constitución, a los órganos del Estado para que se inserte dentro del concierto internacional, ¿verdad? De las relaciones internacionales. Por ejemplo, no sé si alguien puede leer el artículo 149, por favor. Con gusto, licenciada. Artículo 149 de las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Muy bien, muchas gracias. ¿Será que la puedo molestar con los otros dos artículos, el 150 y el 151? Sí, con gusto. Artículo 150 de la Comunidad Centroamericana. Guatemala, como parte de la Comunidad Centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad con los demás estados que formaron la Federación de Centroamérica. Deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica, en forma parcial o total, la unión política o económica de Centroamérica. Las autoridades competentes están obligadas a fortalecer la integración económica centroamericana sobre bases de equidad. Artículo 151. Relaciones con estados afines. El Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos estados cuyo desarrollo económico, social y cultural
sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. Muy bien, muchas gracias, compañera. Entonces, como pueden ver ustedes, el primer artículo, el 149, es donde la Constitución Política le da autorización al Estado para que represente, que nos represente el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores en el exterior. El segundo artículo, el 150, también habla de eso, pero a nivel centroamericano. Y el 151, ¿qué dice, compañera? Vamos a ver. Habla de... Los estados afines. Sí, con otros estados afines, ¿verdad? Para dictar, formular políticas. Entonces, esos son los 3 artículos que nos insertan dentro del derecho internacional. Y como les decía, pues aquí, de acuerdo a la clasificación de los órganos del Estado, en el derecho internacional tenemos órganos centrales, los jefes de Estado, ministros de Relaciones Exteriores, y órganos descentralizados, que son los agentes diplomáticos o embajadores y los agentes consulares. El agente diplomático, pues, desempeña funciones de carácter político y los agentes consulares, pues, funciones de carácter técnico-administrativo. Pero yo he visto a veces algunos agentes, algunos embajadores que también son cónsules, ¿verdad? O sea, no hay nada químicamente puro. Y los órganos que comprometen al país en el exterior según sus sistemas políticos, pues ya lo dijimos. Si son presidenciales, pues es el jefe de Estado, elegido por el pueblo, que combina funciones representativas y gubernamentales. También los parlamentarios, que es en los parlamentarios sería el jefe de Estado, que ejerza la representatividad, y el jefe de gobierno, la administración pública, como cuando se trata del rey y del primer ministro, ¿verdad? Y en los sistemas semiparlamentarios, el primer ministro, que es el jefe de gobierno, es electo popularmente. Es responsable ante el parlamento, como por ejemplo Francia. En los absolutistas, el jefe de Estado alcanza el trono por lazos de consanguinidad, como por ejemplo en Arabia Saudita. Y en los autoritarios, pues en los que tienen dictador, pues es el jefe de Estado, es el dictador, ¿verdad? Y pues hay algunas características de los jefes de Estado que tienen autoridad para representar el Estado y determinar la política exterior de su país. No tienen que presentar prueba de su autoridad ante la comunidad internacional. Ocupa un escaño de la Asamblea en la Asamblea de Naciones Unidas. Nombra a los agentes diplomáticos y consulares y representantes ante organismos internacionales. Negocia y suscribe tratados en nombre del Estado y nombra a sus representantes a eventos, convenciones de derecho internacional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién nombra aquí formalmente? Pues a los diplomáticos jóvenes. Pues es el presidente o el ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Si lo hace el ministro de Relaciones Exteriores, tiene que pedir el visto bueno del presidente. Y si lo hace el presidente, tiene que tener el refrendo del ministro de Relaciones Exteriores. Así funciona la administración. Y eso para nombrar. Ya después vamos a ver los mecanismos, ¿verdad? Y vamos a ver las inmunidades más adelante también. Así es de que ustedes pueden verlo aquí en el libro del doctor Carlos Larios, ¿verdad? Y ayer lo que les decía era que no hay que confundir la política exterior con la diplomacia. Ese era el concepto, ¿verdad? Pero ya no me acordaba que era la política exterior. Bien, entonces vamos a dejar aquí, jóvenes. Vamos a dejar aquí, porque todavía nos falta mucho. Muy bien. Pero ya lo habíamos visto, ¿sí? Sí, compañera. No, y como dijo, lo vamos a dejar aquí, le voy a decir buenas noches, perdone. Buenas noches. Sí, va, jóvenes, buenas noches. Sí, Buenas noches, ya se saberá un poco, ya es muy tarde.
Feliz noche, licenciada. Noche, fin de licenciada. semana. Feliz noche, licenciada. Gracias, igualmente. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciada.